Hoy vamos a descubrir el concepto de escuela de organización. Tenemos diferentes tipos de escuelas y vamos a ver qué pensaba cada autor dentro de esa escuela de organización. La primera escuela es la clásica, donde tenemos a Babbage como uno de los autores, dentro de los participantes de la escuela, donde analiza los procesos y los costos de tiempo, utiliza técnicas de tiempos dentro de cualquier organización, utiliza el método comparativo para estudiar prácticas de negocios, empieza a trabajar con investigación y desarrollo, analiza el comportamiento de la materia prima de acuerdo a la zona donde está. Fíjense la importancia. Si estoy en el sur, voy a tener que poner, es muy probable, una empresa que pueda, una materia prima, por ejemplo, fabricar pulóveres, cosa que si me voy al norte, lo tengo que pensar dos veces si voy a vender pulóveres en la zona norte, por el tema del clima. Utiliza sistemas de sugerencia personal, dado que toda persona relacionada con el trabajo debe tener una mayor ventaja aplicando cualquier mejora que haya descubierto. Empieza a escuchar la propuesta de los trabajadores. También Babbage pone atención en la división del trabajo, de acuerdo a los salarios. Dice que propone criterio de habilidades limitantes como base del salario. ¿Qué significa? Es decir, un operario puede realizar todas las tareas inherentes al mismo proceso de producción, tareas de mayor y menor destreza, unificando el salario recibido. Empieza a trabajar a promover un salario con algunas particularidades. Después aparecen dos personajes que son muy conocidos, que son los considerados los padres de la administración. Uno es Taylor, donde dice, estudia cada una de las operaciones, fijando métodos y tiempos estándares, selecciona, entrena y enseña y forma al trabajador, habla de la capacitación, colabora con los trabajadores para asegurar que el trabajo se realiza con los principios establecidos, y empieza a hablar de dividir responsabilidades entre la gerencia y los trabajadores. Y la gerencia empieza a promueve la gerencia debe tomar a su cargo toda la tarea por la cual está mejor capacitada. Empieza a hablar de la división del trabajo. Por eso es considerado uno de los padres de la administración. También Taylor, que dice, proporciona un incentivo monetario de acuerdo a qué cosa, que introduzca a comportarse de acuerdo a las normas establecidas a los trabajadores mediante retribuciones ligadas a la productividad. Empieza a hablar sobre salario ligado a la productividad. También establece la supervisión de capataces y también aplica métodos científicos y de experimentación, investigación y desarrollo. Por eso es uno de los principales considerados padres de la administración, no solamente con Taylor. Y acá viene complemento con Fashion, donde el Fashion sí, acá salen todos los principios que vimos en la clase pasada. Los principios, unidad de mando, alcance de control, homogeneidad operativa, se lo debemos a Henry Fashion, porque habla de esa división de trabajo y la subordinación de tareas. Así que miren la importancia de esta escuela, de la escuela que estamos hablando, de la escuela clásica. Si vamos a otra escuela, la escuela clásica, fíjense que tenemos a Babbage, a Taylor y a Fashion. Si hablamos de la escuela clásica, neoclásica, ¿qué tenemos? A Henry Gantt, donde empieza a hablar sobre la bonificación de salarios por tarea, por la tarea de un día. En caso de ser completada, el trabajador, el operario, recibe una bonificación. También propuso de utilizar métodos cuantitativos en cuanto a la medición y control de resultados. Empieza a medir resultados del trabajo. Henry Gantt, es muy conocido. Henry Gantt. Ford, dentro de esta escuela neoclásica, fue otro de los pilares dentro de la organización, porque con un colaborador contó que Sorensen, donde descubrió la cadena de montaje, la línea de montaje para transportar piezas, y un Forte que tardaba 12 horas de trabajo, con la línea de montaje se pasó a
fabricar en 1 hora y media. ¿Pero qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Por qué es uno de los principales autores de esta escuela neoclásica? Henry Ford. ¿Por qué hizo con el resto de los trabajadores? No los despidió, los capacitó para ventas. Entonces salieron a vender con todo el tiempo ocioso que les quedaba. Por eso Ford es uno de los principales referentes de la escuela neoclásica. La escuela de comportamiento organizacional, así que dentro de la escuela neoclásica, considero que es bueno saber lo que dijo Ford y lo que dijo Gandhi. Dentro de la escuela de comportamiento organizacional, tenemos a Mayo, que es muy conocido, donde hizo una prueba piloto, que dice, a ver, se preocupó del tema de la iluminación, a ver cómo afectaba el tema de la iluminación. Entonces dividió en 2 grupos de trabajadores, uno piloto y otro control. Al piloto se le aumentó la iluminación en días sucesivos, mientras que la del grupo testigo se mantuvo inalterada. Pero ¿qué pasó para esa sorpresa? El segundo grupo también aumentó la productividad. Entonces, ¿qué dice? Quiso reducir la iluminación al del grupo testigo, pero así aún la producción volvió a subir. ¿A qué conclusión llegaron? Se encontraron con esas sorpresas. ¿Por qué? Se comprobó que la cantidad de trabajo desarrollado por un obrero está condicionado por pautas sociales. Si el obrero está socialmente bien, la producción va a responder. Si el obrero está socialmente inadecuado, no tiene satisfechas esas necesidades, entonces rinde menos. Fíjense la importancia de cuando se empieza a hablar de las pautas sociales y del comportamiento social de los obreros. ¿A partir de qué? De Mayo, con el estudio que hizo con el tema de iluminación. Kurt Lewin habla de 3 tipos de jefes: el jefe autoritario, el democrático y el laissez-faire. El autoritario es el que daba órdenes para dirigir un grupo. Si el jefe estaba presente, el grupo trabajaba. Si no estaba presente, el grupo no trabajaba. El democrático hacía sugerencias, pero no alcanzó el volumen del jefe autoritario. Y el laissez-faire, el laissez-faire, como dice por aquí, es de poco interés emocional y poca participación. Y la producción fue la más pobre, lógicamente. Es aquel que va y hace presencia solamente, lo que más conocemos como lo que no se comprometen por nada. Así que por eso es la escuela de ¿qué? De comportamiento organizacional. Donde está Mayo, donde está Lewin, Maslow, el famoso Maslow con la teoría de las necesidades, donde dice que tiene que estar satisfechas necesidades de alimentación, vestido, vivienda, seguridad, amor, estima y autorrealización, la teoría de Abraham Maslow. Por eso lo tenemos los 3, Maslow, Kurt Lewin y Mayo, dentro de la escuela de comportamiento organizacional. La estructuralista lo tenemos a Merton, que habla de 2 funciones. Las manifiestas son las que están en la superficie, las que expresan las personas, las que pueden dar a conocer, y las latentes son las que se mantienen ocultas y por ende se desconocen. Por eso están los 2 tipos de funciones. Está muy relacionado con la parte social de un trabajador. Merton. Weber, gracias a este amigo Max Weber, tenemos el concepto de burocracia. Es el padre de la burocracia, donde dice en la burocracia que cada persona sabe sus funciones, ante quién es responsable, a quién debe dirigirse, respeta a rajatabla. Así que mire, si le debemos la burocracia que existe en Argentina, se lo debemos a quién, a Max Weber. Y habla de 3 tipos de autoridades. La racional es la que, como dice por aquí, es la que los individuos aceptan porque creen racionalmente en la legitimidad de las normas, en el ejercicio de poder. La tradicional, porque le confieren legitimidad a la tradicional, podemos poner un gaucho, una tradicional. Y la carismática es por el carisma que tiene esa persona. Así que miren que gracias a Weber tenemos la burocracia argentina, el padre de la burocracia. La escuela de la teoría de organización, para terminar con la escuela de teoría de la organización, terminamos con la escuela estructuralista, donde tenemos a Merton y donde mencionamos a Weber como 2 ejes referentes de esa escuela, y tenemos la escuela de teoría de la organización, donde tenemos a Peter Drucker, que fue muy resistido Peter Drucker. Algunos estaban de acuerdo, otros que no.
pero que decía que una organización estaba diseñada para obtener ganancias y consideraba a la empresa, la institución como el hardware y a la empresa, la organización como el software. Así que esto es un poquito de las escuelas de organización. Está la teoría para poder que se complementa en cualquier libro de escuela de organizaciones y nos vemos en la próxima clase.